Bien, voy a orar para empezar nuestro tiempo en las Escrituras. Señor, te damos gracias porque eres grande. Estamos cantando de tu gran fidelidad y llegamos a cumplir otro año y lo podemos mirar para atrás y ver tu gran fidelidad. Eso es algo que no podemos negar. Aun cuando tal vez las cosas no van como quisiéramos o no salen como quisiéramos, igual entendemos que tú estás obrando. Entonces aquí venimos delante de ti con manos abiertas, queriendo que nos hables y te reveles esta mañana a través de tu palabra y la verdad que nos has dado. Es en tu nombre que oramos. Amén. Antes de empezar, veo que algunas personas están atrás. Si tienen espacio a los lados o en el medio de las sillas, aunque no hay muchos, pero si se pueden ir moviéndose al centro, eso ayuda a nuestro equipo de Connect Team de poder sentar a las personas en los lados sin causar mucha distracción. Ok, pueden ir en sus Biblias a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Yo sé que David enseñó del capítulo 10 la semana pasada y vamos a seguir con esa misma visión de todo lo que está pasando, donde Dios viene o manda uno de sus mensajeros para poder compartir con Daniel qué es lo que va a estar pasando en su mundo, en su ambiente. Y tengo que admitir, durante esta semana fue un poco difícil cuando estaba estudiando el libro, porque yo tiendo a enfocarme mucho en tal vez una parte y perder el sentido de lo que está diciendo el texto. No sé si algunos también hizo eso, pero esta semana obviamente estamos pasando Navidad. Uno de los regalos para nuestra familia era un perrito nuevo, que significa mucho más trabajo y estrés para mí, más que todo. No, la familia también ayuda bastante. Pero estuvimos jugando afuera con el perrito y tirando la bola. Y una vez él perdió la bola dentro de un montón de hojas que habían caído del árbol. Y él podía olerlo y estaba acercando, pero no podía verlo aunque estaba justo frente a sus ojos. No fue hasta que salió corriendo, volvió a mirar y pudo ver la bola para ir y agarrarlo. Y así yo sentí con el texto de esta semana. Yo estaba justo encima, yo podía ver los detalles, pero tenía que tomar un paso para atrás para entender el contexto realmente de qué es lo que está pasando. Porque el contexto que vemos aquí es donde encontramos a Dios trabajando y obrando a través de la historia, a través de situaciones geopolíticas, aunque no están a favor aún de su pueblo y de los que lo siguen en esos momentos. Entonces, como resumen, quiero que tengamos esto en mente cuando estamos leyendo un montón de detalles sobre todo lo que está pasando políticamente, que Dios sigue como el Dios sobre el tiempo, sobre los eventos de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Y por un lado, nosotros podemos mirar a Dios y juzgarlo porque Él no está haciendo lo que nosotros creemos que Él debe estar haciendo, en realidad es lo que nosotros queremos que Él esté haciendo. Pero por el otro lado podemos confiar y seguir confiando en su poder, en su amor, en su plan y su sabiduría. Entonces, como digo, eso estamos continuando lo que vimos la semana pasada y eso nos da contexto no solamente para la vida de Daniel en exilio, del pueblo de Israel en exilio todavía bajo el imperio Babilonia y Medo-Persa, pero también que Dios está encargado de todo lo que está pasando en nuestros días y tenemos que darnos cuenta de ese contexto de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Porque nos caemos fácilmente en solo enfocarnos en qué es lo que está pasando en mi vida individualmente y muy distraído por todo lo demás o desde ver todo lo demás y podemos fácilmente perder qué es lo que Dios realmente está haciendo en y a través de su pueblo, nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y me da gran consuelo cuando leo este pasajes así, porque es tan grande el nivel de detalle que estamos viendo. Me da tanto consuelo porque si Dios conoce a ese nivel de detalle de todo lo que está pasando en el mundo, Él también conoce detalladamente lo que está pasando en nuestras vidas como individuos
y como el pueblo de Dios. Entonces, no voy a poder leer todo porque son como 45 versículos, pero quiero dar un contexto. Voy a leer ciertos versículos y también recapitular un poco de lo que ha pasado. Hemos visto visiones o sueños parecidos a través del libro. En el capítulo 2 vimos como Dios estaba hablando o revelando a Daniel qué iba a pasar en ese tiempo y ese periodo. Entonces, en ese momento, el capítulo 2, ahí estaba Daniel bajo los reyes babilónicos y él dijo, vea, ahorita están bien, hay un gobierno babilónico, pero después de eso viene un imperio medo-persa y después de eso vienen los griegos y después los romanos y al final, cuando se debilita la monarquía romana y en todo eso Dios está encargado y él le está diciendo a Daniel que eso va a pasar. Después, el capítulo 8, él repitió todo lo que estaba pasando, pero un poco más de detalle, donde habló de una cabra, creo, o chivo, no sé cómo lo dice aquí, una cabra que tiene 2 cuernos, o eso es el carnero, tiene 2 cuernos, los medos, los persas, después sale uno fuerte, Alejandro Magno, lo vamos a ver otra vez hoy, pero cuando él muere, surge 4 reinos bajo él, sus 4 generales, y eventualmente nos lleva a la línea de Antíoco Epífanes, quien es el que persiguió bastante al pueblo de Israel durante ese tiempo. Digo eso porque estamos viendo exactamente la misma historia, pero con diferentes detalles ahora, para que nosotros podamos ver realmente lo que va a pasar al pueblo de los judíos, pero también animarlos a no dejar la fe a pesar de la persecución que ellos van a enfrentar. Entonces, podemos empezar con el versículo 2 de capítulo 11, que eso no es, pero lo voy a leer aquí para empezar. Dice así, ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros 3 reyes persas y seguirá un 4º rey mucho más rico que los otros. Entonces está diciendo Daniel, viene 3 reyes persas más, pero va a seguir otro que es más rico, más poderoso. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Grecia en ese momento está empezando a expandir, pero los medo-persas tal vez tienen un poco de amenaza, entonces van a atacar primero. Es como esas peleas entre los niños, ¿quién lo empezó? Él lo empezó. En ese caso, los persas lo empiezan. Pero en eso, una vez más, reconozcamos, Dios está muy consciente de todo lo que está pasando políticamente en ese tiempo y todavía hoy en día está muy consciente. Eso es su mundo. No, este mundo no pertenece a ninguno de nosotros ni a ningún gobierno, es su mundo y por eso Él está muy consciente de todo lo que está pasando. Y en los siguientes versículos, entonces vamos a ver cómo Él está dando esto antes de que pasara en la historia. Nosotros estamos de este lado viendo para atrás, pero para Daniel Él está viendo hacia el futuro. Entonces llegamos al versículo 3. Entonces, los medos están atacando a los griegos, pero entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, el hombre más poderoso del mundo, su reino será quebrado y dividido en 4 partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. Entonces, los medo-persas atacan a los griegos, pero como respuesta los griegos salen un rey bastante fuerte. Y cuando vemos las descripciones de eso, vemos que está hablando de Alejandro Magno. Él conquista todo el mundo conocido antes de los 30 años. Yo antes pensaba que los 30 años era muy viejo, ya veo que es muy joven. 30 años y muere a los 33 años. Entonces él llega a la cumbre de todo el poder, de todo, y muere. Lo que a todos nosotros nos espera. No importa cuántas riquezas tenemos, no importa cuánto poder tenemos, no importa si conquistamos el mundo, igual la muerte es lo que nos enfrenta a todos. Y eso le pasa a él. Cuando él muere, él deja encargado sus 4 generales. Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seuluco.
Eso es importante porque el resto de los versículos vamos a ver una batalla entre el rey del norte, que son los Seucos, y el rey del sur, que son los Ptolomeos. La importancia de eso es porque cuando uno ve un mapa de todo eso, tienes el imperio de los Seucos aquí arriba, tienes los Ptolomeos aquí, y justo en el centro, ¿qué tenemos? Israel. Entonces lo que vamos a leer básicamente suena como un juego de ping pong, donde ellos están moviendo la frontera del sur, la frontera del norte, y en el medio encontramos el pueblo de Dios teniendo que sufrir, no importa qué es lo que pasa. Entonces voy a leer, no todo, pero voy a simplemente empezar a leer ciertos pasajes para que nosotros podamos ver ese partido de ping pong. Dice, el rey del sur, este es Egipto, crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con gran autoridad. Este es el versículo 5. Vamos al versículo 9. Más tarde, el reino del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Versículo 11. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Versículo 13. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. Versículo 16. El rey del norte avanzará sin oposición, nadie podrá contenerlo. Versículo 18. Dirigirá su atención a la región de la costa, conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado. Versículo 20, el sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. Eso es simplemente un vistazo de la situación política tan inestable donde encontramos el pueblo de Dios en medio de eso. Entonces, cuando yo escucho personas quejándonos de, no, aquí en este país ya va a terminar y esto, lo otro, se ha visto a través de toda la historia de la humanidad y nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y eso es lo que empezamos a ver aquí. El pueblo de Dios no es simplemente un pueblo geopolítico, no es simplemente un grupo de personas étnicas, no, es algo que somos llamados por Dios de existir dentro del contexto de todo lo que está pasando en el mundo. A mí me gustan las películas de espías, la identidad de Bourne y todo eso, y últimamente ha salido estas series de Jack Ryan en Amazon, ¿verdad? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cuánto de eso es real? Que tantas veces el mundo ya va a estallar en guerra, pero nosotros ni nos damos cuenta y hay todo ese juego de espías que están jugando, haciendo lo que tienen que hacer en medio de todo eso. Porque la realidad es que la situación donde nosotros vivimos, a pesar de que creamos esa burbuja de estabilidad y de protección, nuestra realidad es sumamente inestable. Y es una de las razones que me encanta leer la historia, porque eso nos recuerda que ninguno de nosotros estamos aquí por mucho tiempo, ni ningún imperio está aquí por mucho tiempo. Solo hay un rey que va a establecer su reino, que va a estar para la eternidad, y nosotros como pueblo de Dios queremos unirnos a ese rey, que está sobre todo lo que está pasando aquí. Entonces, acordámonos de que todo eso es en respuesta a lo que Daniel encontró en el capítulo 9, donde Dios viene y le dice, yo sé, Daniel, que parece que vas a estar bien después de 70 años, todo el pueblo de Israel va a volver a su tierra y van a construir el muro y van a construir el templo y ya va a establecer todo, y él viene y dice, no son 70 años, son 70 por 7, que ustedes van a estar igual bajo los poderes del mundo y todo lo que está pasando en el mundo. Son las consecuencias para el pueblo de nunca obedecer al Señor, son las consecuencias de rebelión, pero a la vez, de alguna manera, Dios está encargado y sobre todo lo que está pasando aquí. Él está preservando el pueblo de Dios, el remanente que está ahí, los que le siguen. Es una señal que, una vez más,
El pueblo de Dios no es simplemente algo étnico, no es simplemente una religión, no es simplemente unos rituales religiosos o una ritualidad. El pueblo de Dios es algo que Dios está preservando para que nosotros podamos exponer a Él al resto del mundo y preservar preservar la adoración de Él en el mundo. Y yo sé que para ellos están viviendo dentro de esa historia tan dramática. Cuando uno lee la historia de todo lo que está pasando aquí, hay personas que están envenenando a otros, hay un niño de 7 años que llega al trono, hay uno que está dando su hija para ser casado con el otro, y después la hija entrega y traiciona al papá, y es un enredo. Pero eso sí que funciona el mundo. Como estamos viendo, las bestias del mundo, la manera que funcionan los gobiernos y simplemente el ambiente del mundo, así es donde nosotros vivimos. Y aquí estamos nosotros. Y para algunos de nosotros es bastante difícil entender todo lo que está pasando alrededor de nosotros y es difícil de entender que Dios realmente está encargado de eso. ¿Cómo puede ser que Dios está dejando que esos gobiernos opriman y esos gobiernos aprovechan y abusan de la gente? Ahora, como estaba mencionando, estando en Cuba, ¿cómo es? Ese sería una joya del Caribe si el gobierno no estuviera haciendo lo que está haciendo ahí. Pero eso es lo que hacen el mundo. Venezuela, igual. Irán, igual. Pero es impresionante ver, aún en esos ambientes, vemos que la iglesia sigue expandiendo, sigue creciendo, las personas siguen llegando a conocer a Cristo. A través de la historia, ¿cuándo es que la iglesia realmente crece? Bajo persecución. Y de nuevo, eso es lo que vamos a ver en esa parte. Pues, eventualmente llegamos al versículo 21. Y ahora va desde ese cambio de diferentes reinos políticos a estar enfocado en un hombre específico. Dice así: el siguiente en subir al poder será un hombre, y puede circular aquí, despreciable, que no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperan, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte a pesar de tener solo un puñado de seguidores. De improviso, invadirá los lugares más ricos del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. Hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Después vemos que hay derrota también y engaño ahí. Y versículo 28 dice: el rey del norte, ese es el mismo rey, entonces regresará a su territorio con muchas riquezas. Esa es la segunda vez que menciona cuánta riqueza tiene esa persona. Y cuando vemos que es Antíoco Epífanes, él fue conocido por tomar tesoros y empezar a darlo a todo el pueblo, simplemente tirarlo ahí en la calle. En su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Entonces aquí tenemos Antíoco Epífanes. Su nombre, interesante, no fue eso, pero él se puso, y Epífanes significa Dios manifiesto, Dios manifestado. Entonces ya empezamos a escuchar cómo es que él se piensa de sí mismo como Dios. Y encontramos que él, entonces, por eso va a estar en contra del pueblo del Dios verdadero, versículo 29. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas del occidente y se retirará y volverá a su territorio. Entonces, una vez más, él intenta conquistar, pero no va bien. Entonces, vea su respuesta. Cuando no le va bien, eso es lo que él hace. Sin embargo, descargará su enojo ¿contra quién? El pueblo del pacto sagrado. ¿Quién es? Los judíos. Y premiará a los que abandonan el pacto. Entonces va a estar poniendo presión sobre ellos, y cuando ellos dicen, ok, no queremos ser parte de eso, él les va a dar beneficios. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo
¿okay? Entonces ya el templo, el lugar donde radica Dios para los judíos, ya va a estar bajo el poder de Él, contaminará el santuario. Él hizo varias cosas. Primero, sacrificó un cerdo en el templo. Eso es algo sumamente ofensivo a ellos, un cerdo siendo un animal que no es limpio, y Él lo está sacrificando a Dios. También tomó sangre del cerdo y rocía sobre los libros de la ley. Y no solamente Él apagó las lámparas de la presencia, o las lámparas que significaba que la presencia de Dios estaba ahí. Básicamente Él viene y dice, tu Dios no significa nada, yo soy Dios y yo me impongo sobre todo lo que ustedes tienen acá. Sumamente ofensivo. Pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones de quienes desobedecen el pacto. Entonces, con ese tipo de presión, hay algunas personas que no van a poder aguantar bajo esto. No para ahí. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Entonces, viene la presión de Él, la persecución. Hay unos que van a dejar el pacto, pero hay otros que van a aguantar. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. ¿Están haciendo lo correcto? Igual tienen que sufrir. Durante esas persecuciones recibirán poca ayuda, y muchos de los que se unen a ellos no serán sinceros. Entonces, algún tipo de espías o algo así que están entrando ahí en ese ambiente. Algunos de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. Mucha presión, mucha persecución, pero tiene un propósito. El propósito es que se perfeccionan, se limpian, se refinan. Ahora, como mencioné, cuando estuvimos con ese grupo sirviendo a la iglesia en Cuba, entramos en las casas con filtros de agua. Entonces tomamos una cubeta, un balde de agua, y decimos, hey, ¿ustedes pueden tomar esa agua? Normalmente decían, sí, lo tomamos, pero se enferman. Sí, a veces nos enfermamos. Entonces lo que queremos hacer es traerles un regalo, y les vamos a enseñarles cómo instalar el filtro, cómo utilizar el filtro, cómo mantener y limpiar el filtro, todo para que ustedes puedan tomar agua limpia. Entonces tomamos ese balde, lo llenamos con agua y metemos un montón de tierra que agarramos por ahí. Después instalamos el filtro. El filtro tenía dos diferentes maneras. Primero tenía una mallita pequeña que no dejaba que tal vez piedras o piedritas o palitos, algo así, que no entrara ahí. Pero después del filtro tenían un montón de tubos sumamente pequeños, microscópicos, con huecos pequeños que filtraban los parásitos y toda la bacteria. Entonces lo que hacíamos era meter toda esa tierra dentro del agua, lo pasamos por el filtro y después tomamos el agua. Y todos, siempre la cara de ellos era como, no, no queremos hacer eso. Y después los invitamos a probar eso. Pero eso es lo que estamos hablando de filtrar, de purificar, de limpiar, de colar. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ese tiempo de presión y de persecución es lo que filtra, limpia, cola, como lo quieres decir, a esas personas, al pueblo de Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque es en ese momento vamos a ver si su fe es de verdad o no. ¿Quieres un premio al decir que no sigues a Dios? La vida se va a poner mucho más fácil. ¿O quieres seguir sufriendo y vamos a probar su fe? Es un proceso de que todos nosotros también tenemos que pasar. Y tal vez no es en el mismo sentido como persecución que ellos estaban enfrentando. Yo creo que eso nos va a pasar algún tiempo aún en este país. Y tal vez algunos de ustedes lo enfrenten con amigos o personas con quienes tú trabajas con ellos, y cuando tú mencionas que eres cristiano ya empiezan las bromas y reírse de ti y todo eso. Pero es
un proceso que filtra y nos fortalece en nuestra fe. Esas situaciones de nuestra vida funcionan de esa manera, nos purifican como un colador que quita lo falso de nuestras vidas. Esa es la imagen que nos está dando. Porque la realidad es que los buenos tiempos nunca están garantizados. Estuve hablando con diferentes personas esta semana y es muy interesante escuchar sus experiencias de Navidad con sus familias. Entonces, hay algunas buenas experiencias, hay algunas malas experiencias. Hay unas buenas, mi amigo me estaba hablando diciendo, hey, yo tengo 4 hijos, todos estamos allá, 3 están, sus esposas están embarazadas. Fue como ver una película de Navidad ahí. Pero, él me dice, yo sé que no es en esa situación donde yo pongo mi esperanza. Porque sé que algún día, porque vivimos en un mundo caído, siempre algo va a pasar. Él lo disfruta inmensamente, no lo ve de una manera fatalístico. No es que él pone algo pesimista siempre sobre eso. Es simplemente un reconocimiento de que no todo se trata de todo va a ir bien. No, confiamos en algo mucho más grande que simplemente las circunstancias y las situaciones de la vida. Porque si tú confías simplemente que las cosas van bien o las cosas van mal, entonces tus emociones van a ser para arriba, para abajo. Vas a estar muy feliz cuando las cosas van bien, vas a estar muy deprimido cuando las cosas van mal. Nuestra ancla, nuestro fundamento tiene que estar en algo mucho más firme, que es la verdad de Dios y lo que Él está haciendo en nosotros y en el mundo a través de Cristo. Por otro lado, uno habla con las familias que tal vez su papá, su mamá no están con ellos este año, que estuvieron con ellos el año pasado. O que hay mucha tensión entre hermanos. Entonces uno no sabe cómo manejar la situación. Y en todo eso estamos viendo esto y hay que entender, eso nos da perspectiva de que hay que poner nuestra fe y nuestra confianza en algo mucho más grande que simplemente nuestras circunstancias. Entonces, hay un aviso en eso y hay un ánimo en eso. El aviso es esto. Creo que la fe que escuchamos predicados muchas veces en la iglesia, muchas veces es el mismo mensaje que escuchamos que el mundo nos está dando, que es simplemente un mensaje de positivismo y confianza en uno mismo. En la iglesia suena así: tú eres un hijo de Dios, tú mereces y tú puedes pedir a Dios, aún demandar a Dios que Él te dé lo que tú quieres porque tú eres su hijo. Algo así. Es algo sumamente transaccional. Para demostrar tu fe, des a este líder o a esta iglesia y entonces Dios te va a reponer o dar más de eso. Es algo transaccional. Cuando vemos lo que dicen las escrituras, nosotros no merecemos nada y es por la gracia de Dios, el favor no merecido, que Él aún envía a su Hijo para morir, resucitar y darnos la esperanza de vida eterna. Eso es una verdad que yo me puedo morir tranquilo creyendo en eso. Pero yo no puedo creer en que simplemente Dios murió para hacerme la vida mejor. Especialmente cuando sé que la vida no va a ir a ser tan fácil. Eso va en contra de las escrituras y aún de nuestras experiencias, la realidad de las experiencias. Es lo que se llama un evangelio light, como Coca Light, eso es evangelio light. Es solo por encimita, no es la verdad de lo que encontramos aquí. Nosotros no venimos a Dios, no ponemos nuestra fe en Cristo para poder de alguna manera manipular y controlar las circunstancias ni a Dios. Entonces tengamos cuidado, un aviso. Desde aquí Dios está diciendo, mi pueblo va a sufrir bajo las presiones del mundo. Primero Pedro 4:12, él dice lo mismo. Juan 16 dice lo mismo. Y todo eso es para prepararnos para que cuando vengan las presiones, nuestra fe sea de verdad. Eso es un aviso, tengamos cuidado con eso. El ánimo es esto. Cuando vienen esos tiempos difíciles,
Es un tiempo donde podemos ver las situaciones y decir, eso me está perfeccionando, me está purificando, me está limpiando. Yo puedo crecer de todo lo que me está pasando en esos momentos. Porque nos empieza a enfocar nuestros ojos en Cristo y no solamente en nosotros mismos. Movemos de ser muy autoenfocados a algo que es más grande y fuera de nosotros. Entonces, cuando te está pasando, sea persecución o simplemente situaciones difíciles en nuestras vidas, tal vez una buena pregunta es, ¿cómo es que Dios me está refinando en estos momentos? ¿En qué me está trabajando? Para mí este año, a mí me gusta empezar todos los años con una palabra y casi siempre es como trabajar más duro, lograr, producir. Yo tiendo más hacia eso. Y este año, simplemente por lo que he estado aprendiendo de Dios, estoy orando por 3 cosas. Humildad, paciencia y gozo. Y tengo que orar por esas cosas porque esas son áreas que me faltan, ¿verdad? Son áreas donde yo tengo que crecer. Pero me da miedo a pedir a Dios eso porque sé que me va a meter en situaciones que tiene que crecer mi paciencia y mi humildad y el gozo. Pero tengo que someterme a ese proceso, tengo que someterme a esa filtración a lo que Él está haciendo en mi vida. Entonces, como dice 1 Pedro, no se sorprenda, más bien alégrense porque Él nos está haciendo partícipes con Cristo en su sufrimiento y así vamos a ver su gloria. Y en Juan 16 Él dice, yo te estoy diciendo eso para que ustedes no abandonen su fe. Eso es el ánimo y eso es en nuestras vidas personales como individuos, como acabo de compartir, pero eso también es como un pueblo. Nosotros podemos funcionar como el pueblo de Dios, reconociendo que el mundo está en contra de nosotros, y aún así podemos ser luz en la oscuridad, sal en la tierra y demostrar y exponer a Cristo a todos los que están alrededor de nosotros. Eso es nuestra misión, eso es lo que Él nos ha llamado a hacer. Ahora, para terminar el pasaje, cambia un poco el enfoque. Yo creo que igual sigue hablando de Antíoco Epífanes, pero también vamos a tener un sentido donde está hablando de algo más allá. Entonces hemos estado hablando de ese gráfico donde tal vez cuando Dios se revela se puede ver el primer pico de la profecía y se está cumpliendo muy pronto en Antíoco Epífanes, pero también hay otro pico de la montaña que tal vez no vemos todo, pero se está dando un sentido más de que eso es algo más de solamente lo que está pasando en esos momentos. Va a ser algo que viene en el futuro y eso es lo que vemos en los siguientes versículos. Entonces sí está hablando de este hombre malo, pero está hablando de también algo más allá. Dice así, el rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, incluso blasfemará contra el Dios de dioses. Eso es característica de esos hombres y su orgullo, es decir, yo soy más poderoso que todos los otros dioses. El éxito lo acompañará, Dios va a dejar que él tenga éxito, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. Dios va a dejar que eso crezca, va a dejar que él haga lo que necesita hacer, pero hasta un cierto punto. De nuevo, Dios está soberano sobre eso y él dice, ok, tú puedes hacer esto hasta ahora, ¡pum! Y ya termina todo. Y eso lo vemos en Apocalipsis también. Todo lo que está pasando, Dios viene y dice, ok, hasta ahora y termina con todo, porque Él está sobre todo eso. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, esos son diferentes dioses de ese tiempo, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas. Muchos comentaristas piensan eso en la guerra. Un Dios que sus antepasados jamás conocieron y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Él va a seguir otro Dios que tiene que ver con la violencia, con fuerza. Atacará a las fortalezas más resistentes afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa.
Entonces viene Antíoco Epífanes, él hace algo parecido aquí, pero una vez más hay que ver el segundo pico de esa profecía. Y cuando uno mira por atrás en la historia, ve diferentes hombres a través de la historia que se enaltecen en sí mismos, se empoderan de muchas cosas y se ponen en contra de los que siguen a Dios y a muchos otros, cualquier que se pone en contra de ellos. Entonces, empezando aún con el faraón en Éxodo, vemos diferentes reyes a través del tiempo, vemos el imperio romano, vemos Antíoco Epífanes, recién vemos a alguien como Hitler, Stalin, Lenin, Pol Pot, todos ellos que matan millones de personas en ese tipo de ambiente. Entonces, cuando uno va a Primero de Juan, habla de un espíritu o un ambiente de anticristo, que es una persona que eventualmente va a ser una expresión máximo de esa idea, donde esa persona se va a poner en contra de todos los otros dioses, incluyendo el Dios verdadero. Y obviamente en nuestro contexto va a estar en contra de la iglesia, el pueblo de Cristo. Es de ahí viene el nombre anticristo, en contra de Cristo. Entonces eso es simplemente parte de la historia de la humanidad. Y Dios, por alguna razón, Él deja que Él tenga autoridad, oportunidad y capacidad de hacer lo que le da la gana hasta que decide que no. Entonces volvemos al versículo 40 y al final y sigue hablando de cómo el sur va a atacar el norte y todo lo que va a pasar. Muchas naciones van a caer, se va a establecer dentro de Israel una vez más a esa lucha entre ellos. Pero 45 dice así: se detendrá ese es el rey del norte, se detendrá entre el glorioso monte santo y el mar, eso es por aquí, y pondrá y allá instalará sus carpas reales. Se va a establecer ahí, pero mientras esté ahí terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Simplemente termina. Poderes, imperios, gobernadores, reyes, malos, al final no tienen nada no pueden hacer nada frente a Dios. Su tiempo también va a terminar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con toda esa lección histórica, política? Pero creo que sí encontramos algo espiritual aquí también. Yo creo que primero pueden ver todo eso y estar maravillados por lo que Dios está haciendo en nuestro mundo. Para mí personalmente este pasaje me saca de las gafas que yo tengo puestas aquí, que solo me deja ver justo lo que está pasando en mi vida en esos momentos y me hace tomar la perspectiva donde, wow, impresionante, Dios sabe qué es lo que está pasando y yo confío en eso Dios y Él me considera como parte de su familia y parte de su misión. Eso es una gran bendición, que nosotros somos parte del equipo que va a ganar y podemos confiar en eso. Pero no solamente eso, a veces nos olvidamos de que Dios está así de involucrado en nuestras vidas personales también. Y a veces somos tan arrogantes que no vemos eso, tan arrogantes que no vemos nuestra insignificancia en el mundo y todo lo que está pasando, pero a la vez Dios dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a enviar a mi hijo como un sacrificio perfecto para ti, para ustedes, que Él va a venir, va a vivir una vida perfecta, va a sufrir injustamente a las manos de ese ambiente anticristo, va a morir, pero Él lo va a vencer cuando Él resucita. Y nos da a cada uno de nosotros la oportunidad de ser parte de esa resurrección. Y cuando nos resucitamos, ya no estamos bajo todos esos reinos y gobiernos del mundo, ya nosotros pertenecemos al Rey verdadero, el que establece su reino para siempre. Y ese es el reino para lo cual nosotros vivimos.
vemos que su meta cuando Él viene no es hacer nuestra vida más fácil, su meta es conformarnos a la imagen de su Hijo. Cuando vemos a su Hijo, cuando miramos a su Hijo y lo que Él hizo por nosotros, que Él tuvo que sufrir persecución, que Él tuvo que sufrir esa presión, y podemos decir, no, ahora yo también puedo participar en ese sufrimiento, pero también significa que yo puedo participar en la gloria que Él me ofrece. Algo más allá que jamás podremos imaginar. Entonces, significa que cuando llegamos a pasajes así, que a veces son muy difíciles, no es llegar con una mentalidad de fatalismo, no es decir, si Dios tiene todo eso a mano, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que hacer nada, simplemente voy a dejar que Dios haga lo que Él quiere hacer. No me toca hacer nada. No, más bien, en vez de esa actitud, tomamos una actitud de misión. Porque esto nos da confort, nos da consuelo, nos da confianza que Dios está obrando y yo puedo ser parte de esa misión. Él me llama a algo mucho más grande y más poderoso y con más propósito que simplemente lo que yo estoy haciendo en esta tierra. Y eso extiende más allá de lo que estamos en nuestros trabajos, se extiende más allá de lo que estamos haciendo en nuestras familias, aunque eso es parte de también. Extiende más allá de lo que sé que nosotros estamos pensando. Nuestra identidad ahora cae bajo ese reino que tiene su propósito y su reino. Entonces, cuando vemos realidades así, cuando nos enfrenta la persecución, cuando nos enfrenta las situaciones difíciles, no nos dejamos que eso nos quita nuestra fe. Más bien, deja que eso purifique nuestra fe para que crezcamos en nuestra fe. Eso no se trata de nosotros, se trata de lo que Él está haciendo en nosotros para que nosotros podamos participar ahí. Entonces, algunas preguntas. Primero, si no has puesto su fe en Cristo, si no has puesto su fe en lo que Él ha hecho, tienes que mirar alrededor de la situación del mundo. Yo sé que cada vez que yo leo las noticias me deprimo porque parece que ya va a terminar el mundo. Entonces no lo leo mucho. Pero cuando uno lee eso y ve, es muy difícil negar la realidad de que nosotros no tenemos, como seres humanos, no tenemos la respuesta a todo lo que está pasando. No se encuentra en la tecnología, no se encuentra en la educación, no se encuentra en el gobierno, no se encuentra en el trabajar más duro. Si fuera encontrado en esas cosas, ya hubiéramos arreglado todo. Entonces tenemos que pensar algo más allá, fuera de este mundo, y te tengo que preguntar, si tú crees en lo que Dios ha hecho para ti al establecer su reino más allá que este mundo y ofrecerlo a través de Cristo. Si tú puedes creer, poner su fe en esa realidad. Y segundo, si ya has puesto su fe en Cristo, tal vez por lo que estás pasando en esos momentos, una vez más la pregunta es, ¿qué necesito yo aprender a través de esas situaciones? ¿Qué es lo que Dios está filtrando en mí? ¿Qué es lo que Dios está purificando en mí? ¿Qué es esa presión en mí? Mi fe, ¿cómo puedo crecer en esto? Y como iglesia local creo que es lo mismo. A mí me encanta el año nuevo porque significa para mí en mi mente inicios nuevos. Y creo que para nosotros como grupo de personas, como pueblo de Dios también es un excelente tiempo estar evaluando en lo que Dios nos ha llamado a hacer a pesar de las situaciones y circunstancias de nuestras vidas. Déjame orar. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad aún de escuchar lo que has hecho a través de la historia. Y aunque son historias que parecen tan lejanas, son historias que tal vez aún no nos identificamos mucho con esas historias, igual vemos que tú estás trabajando igual en esos tiempos como ahora en nuestros tiempos. Y yo no sé todo lo que está pasando, las personas que están aquí. Primero que todo yo pido que tú las cuides, que tú las provees, que tú las guardes y que tú las guías. Pero, Señor, sabemos que eso no significa simplemente que todo va a ir bien. Significa simplemente que podemos confiar que tú tienes lo mejor para nosotros. Si eso significa purificarnos, limpiarnos, refinarnos, filtrarnos. Entonces, Señor, por eso yo pido que como pueblo nos purificas,
quites lo sucio, quites el egoísmo, el orgullo, quites la lujuria, el enojo, la frustración, el descontentamiento. Y Señor, yo pido que nos des humildad, que nos des paciencia, que nos des ah, gozo y nos des el fruto de tu Espíritu. Porque tú nos has dado tu Espíritu. Entonces, Señor, ahora respondemos en adoración por esas verdades que nos has dado. Es en tu nombre que oramos. Amén.